Bueno, les doy la bienvenida a esta clase, una clase corta y tiene por motivo adentrarlo un poco al tema de indicadores, un tema que pienso que uno cree que es fácil, es un tema bien complejo porque uno puede ver ahí el resultado de no saber mucho de indicadores, uno lo puede ver ahí en organizaciones que tienen cientos de indicadores que medir, lo que genera un gasto en tiempo, incluso se requiere de asignar responsabilidad de persona en específico para que maneje todo un tema de indicadores y que muchas veces son elementos que prestan muy poca utilidad y permanecen en el tiempo, generando más bien un peso a las organizaciones. Entonces vamos a hablar un poco de algunas características que debieran tener y algunos tips específicos de cómo construirlo. ¿Ya? Una clase corta, ustedes pueden navegar más en profundidad en la bibliografía que yo les dejo o incluso navegando por internet, ¿ya? Y ir haciendo idealmente el ejercicio de construir indicadores. Bueno, tal como decía aquí este personaje, ¿cierto? No todo lo que importa puede ser medido, ni todo lo que puede ser medido importa. Ya en general nos pasa más bien la segunda aseveración. Ya las organizaciones, como les decía, van sumando cada vez más indicadores, producto de modificaciones en los procesos, modificaciones en las personas, en las estructuras o en las características del hacer y producir un bien o un servicio. Y van sumando cada vez más indicadores que van juntándose con los indicadores que se mantenían en el tiempo. Entonces nos encontramos, ¿cierto?, ahí con un montón de elementos que muchas veces medimos, pero la verdad es que ni siquiera sabemos cuál es la utilidad. Si nosotros pudiéramos darle un lugar a los indicadores dentro de estos procesos de gestión de una organización, los indicadores nos siguen en todas las partes de un proceso. ¿Ya? Nos siguen tanto para resolver las características o el desempeño de los insumos que utilizamos, de los procesos en sí mismos, de los bienes o productos que nosotros generamos, e incluso nos persiguen hasta la evaluación del resultado, ¿cierto?, de un proceso o un sistema completo de gestión. ¿Ya? Incluso no podría ir más allá todavía y proponer algunos indicadores de impacto. En salud probablemente uno podría nombrar el más clásico, los avisa, ¿cierto? Años de vida saludable o años de discapacidad, incluso uno podría proponer que son indicadores, ¿cierto?, del impacto final. ¿Ya? Entonces nos persiguen en cada cosa que hacemos. Ya por ahí Don Avedan decía, ¿cierto?, lo que no se puede medir no existe. ¿Mm? Y nosotros queremos darle un peso a estos procesos que realizamos, entonces debemos evidenciarlo a través de la medición y los resultados de los indicadores que podemos tener. ¿Qué es un indicador? Es una representación, básicamente uno podría decir de que es una comparación o una evaluación de una relación entre dos elementos, ¿ya? Que se inicia a partir de un registro de información en la cual nosotros podemos concordar si es útil o no, y que nos permite a nosotros ir evaluando ciertos grados de avance o de consecución de un logro o de un objetivo. ¿Ya? Es una representación que es una representación en la mayoría de las veces matemática. ¿Ya? Básicamente comparo elementos en razón de un estándar que yo propuse en algún instante. La idea sí de un indicador es que yo pueda verificarlo. Ya no tiene lógica de que yo me mienta a mí mismo como organización y no pueda comparar este resultado con algún estándar o algún elemento, ¿cierto?, al cual me permite a mí, ¿cierto?, imaginar llegar alguna vez, o eventualmente si no puedo verificar que realmente ese indicador, ese resultado de indicador, el que claramente me da una relación de la realidad de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque los indicadores en el fondo no son solamente estas representaciones matemáticas, en su gran mayoría de las veces, sino que son elementos que nos permiten tomar decisiones, ya en decisiones ya sea correctivas o preventivas, ¿cierto? O incluso decisiones de cambio, ya en el caso de la reingeniería. Por lo tanto, tienen un rol fundamental. Entonces, la calidad de este indicador también me va a dar un poco la probabilidad de éxito o no en las medidas que yo tome en base a él. Se enmarcan en una visión estratégica, se enmarcan, ¿cierto?, en la política de darle sentido un poco a lo que nosotros estamos haciendo,
independiente de que sean los indicadores operativos más básicos, pero sin duda estos operativos más básicos van alimentando una visión, una misión, una evaluación de los objetivos que nosotros queremos, ¿ya? Por lo tanto, a veces nosotros nos preocupamos o hablamos mucho de los grandes objetivos estratégicos, ¿cierto? Estos grandes resultados del impacto de la política estratégica de la organización, pero el mismo peso o el mismo grado de calidad debiera tener ese pequeño objetivo que mide el consumo de un insumo en una parte X de un proceso, ¿ya? Por lo tanto, uno tiene que asignarle un valor en el todo. Un indicador cumple funciones independiente de que lo haga a nivel operativo o a nivel estratégico de la alta dirección. Uno debiera tener clara cuál es la relación o cuál es la diferencia, más bien dicho, entre datos aislados, información y conocimiento. Cuando nosotros comparamos dos variables, ¿cierto? Lo que estamos obteniendo es información. La información se caracteriza, se diferencia de los datos en que la información me permite tomar decisiones acerca del curso de acción que yo puedo continuar más adelante. Los datos son las variables, ¿ya? Que es lo que nosotros podemos cuantificar en el cotidiano, no tiene un objetivo específico. La información me permite tomar decisiones. Y el último paso, obtenido de este gran proceso en el cual yo voy transformando este dato en información, es el conocimiento. El conocimiento que a mí me permite clarificar cuál podría ser el impacto de la toma de decisiones que yo voy a tomar en el tiempo. Entonces ahí está un poco la diferencia, ¿cierto? Ese indicador en el fondo tiene siempre una dirección, un rumbo, ¿ya? Uno puede decir si el indicador efectivamente es bueno o es malo, tiene un valor, ¿ya? No solamente un valor numérico, sino con un valor, una expresión del sentir en el resultado de la organización. ¿Ya? Y, por ejemplo, le doy un ejemplo. ¿Ya? El número de muertes maternas por sí mismas, la verdad es que no es ningún elemento de juicio, pero cuando yo lo transformo en un indicador, en este caso la tasa de mortalidad materna, efectivamente lo puedo comparar con un estándar internacional, puedo evaluar ciertas características y puedo tomar algunas decisiones. Si no es un número simplemente que puede no generarme mucho sentido. ¿Cuáles son las funciones de un indicador? Entonces, primero tiene una función de describir, o sea, de definir efectivamente de que esta información me genera una evaluación o una descripción del estado real de lo que está ocurriendo en la organización, ¿ya? O con un contexto o con una idea puntual. Segundo, tiene una función de valor, ¿ya? O sea, como les decía antes, el indicador tiene un valor positivo o negativo. Yo puedo hacer un juicio al respecto de eso, en la medida en que yo proponga de que este indicador avance de manera positiva o negativa, ¿ya? Por lo tanto, me hace una traducción acerca de cómo ha sido mi actuación para conseguir estos elementos. ¿Qué cosas se deberían tomar en cuenta? ¿Ya? Primero, ojalá poder controlar y utilizar la cantidad de indicadores que nosotros tenemos, ¿ya? Podría volverse esta cantidad de indicadores en contra nuestra, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no están bien estructurados podríamos tener grandes confusiones al respecto de cuáles son los resultados de estos indicadores, ¿ya? Si no tenemos claridad para qué están hechos, quiénes son los responsables de medir y qué calidad tiene la fuente de información de dónde vienen. Por lo tanto, podría claramente destruir a una organización la medición de indicadores que no son reales, ¿ya? Vuelvo a repetir, nos da o nos describe un grado de progreso. Nosotros, las organizaciones, siempre queremos avanzar. Los procesos siempre quieren desarrollarse de forma eficiente. Y el indicador nos dice eso. Nos dan en el fondo el resultado que nosotros queremos saber. Los indicadores entregan información de resultados desde el punto de vista de cómo nosotros actuamos, ¿ya? Y podríamos, dependiendo de dónde nos paremos, ¿cierto? Poder evaluar o medir un montón de cosas. Desde la visión de los procesos, los insumos, ¿ya? Ahí hay un ejemplo, cantidad de bombas de infusión que están disponibles para el uso, ¿ya? Cantidad de horas de enfermera disponibles para la sala de recuperación de pabellón central, sucesivamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque son insumos importantes para desarrollar ese proceso. Del proceso mismo,
¿ya? Hay otro ejemplo, días de uso de una vía venosa, número, ¿cierto? Días que hemos utilizado, ¿cierto? En la recuperación que nosotros estábamos evaluando. A nivel de los productos, ya del output en el fondo de este proceso, o sea, qué es lo que se hizo en este proceso, y hay otro ejemplo ahí, y uno incluso podría ir más allá, ya evaluando los outcomes, o sea, los impactos finales, ya. Entonces, fíjense ahí se hace un poco la línea temática. Ya el proceso, el insumo, uno podría colocar que en realidad son los frascos de vacuna, los procesos, ¿cierto? La cantidad de vacunas, ¿cierto? Almacenadas de acuerdo al manual o la norma, ¿cierto? De vacunación del Programa Nacional de Vacunación, el producto, el número de vacunaciones que se generaron en el periodo de X y el resultado, ¿cierto? Cuántos niños de X edad o en este periodo de vacunación realmente fueron vacunados o inmunizados, ¿cierto? De acuerdo al Programa Nacional de Inmunización. No podría seguir todo este proceso. ¿Cuáles son las características principales? Hay varias características, uno puede concebir algunas que son fundamentales, ¿cierto? Que es la pertinencia, o sea, que efectivamente este indicador se refiera a lo que queremos medir, que sea independiente de algunas situaciones, ya no condicionado a otros factores, o sea, que ese indicador realmente yo lo pueda medir independiente de lo que ocurra en el mundo, que sean de bajo costo o de un costo razonable. Alguien me preguntaba el otro día, bueno, creo que es un costo razonable para medir un indicador. El costo razonable implica de que me dé la información suficiente, ¿cierto? Y que esa información me permita ahorrar costos más de lo que me cuesta generar el indicador. O sea, que no me salga más caro el indicador que el resultado que yo podría o el beneficio que podría obtener de medir. ¿Ya? No sé si se entendió ahí. ¿Ya? No puedo gastar más del beneficio que puedo tener midiendo este indicador. Que sea confiable, probablemente los parámetros más importantes. O sea, que efectivamente sea una información de la calidad suficiente con la cual yo pueda tomar decisiones. Que sea simple, o sea, que ojalá todos lo entiendan. ¿Y por qué que todos lo entiendan? Porque un indicador no puede depender de la persona que lo está midiendo, sino que un indicador depende de sí mismo y tiene un objetivo. ¿Ya? Yo debiera poder que cualquier persona pueda medir ese indicador entendiéndolo. Y que sea oportuno, o sea, que efectivamente yo pueda medirlo y me aporte la información en el momento que yo lo requiero. Si yo voy a hacer un programa de contratación de médicos generales de zona, no puedo tener el indicador de necesidades o de desempeño de los médicos que tengo un semestre después de hacer este programa de contrataciones. Ya no puedo desfasarlo en el tiempo porque en el fondo es un insumo súper importante para tomar esa decisión. Que no sea redundante, y probablemente uno de los problemas que más tenemos, de tener muchos indicadores que eventualmente podrían medir lo mismo. Y uno ahí entra en el concepto de indicador proxy. Un indicador proxy es un indicador que indirectamente puede medir lo mismo que puede medir otro indicador que está funcionando en ese instante. Entonces, cuando uno dice cuál es el objetivo, es medir tal cosa, sí, yo puedo llegar de manera directa o indirecta. Entonces, a mí me interesa que haya un indicador que me diga eso y no 20. ¿Ya? O sea, que no redunde. Que sea focalizado en áreas que son controlables, o sea, que sean realmente elementos que yo pueda medir. ¿Ya? Hoy día nosotros tenemos instituciones públicas donde no podemos extraer información. ¿Ya? No puedo crear un indicador, efectivamente, de elementos o áreas que son responsabilidades, ¿cierto? de otros organizaciones que yo no puedo controlar. ¿Ya? Donde haya participación, o sea, donde efectivamente todos puedan contribuir a reportar a este indicador y que todos entiendan cuál es el objetivo. Que esté disponible, ya un poco en la relación con lo otro, donde la información realmente pueda estar disponible para poder ser usada. No me sirve un indicador donde yo no puedo obtener la información. Y probablemente otro también relacionado con la no redundancia y la pertinencia es que sea sensible. O sea, que efectivamente este indicador, primero mida lo que tiene que medir y segundo, que sea capaz de detectar los cambios que tienen las variables que reportan a este indicador. O sea, que efectivamente los cambios sean expresados en los resultados del indicador.
¿Cómo se construyen un poco un indicador? ¿Ya? Primero hay que tener claro, ¿cierto? Absolutamente claro que eh, cualquier indicador, ¿cierto? Debe al menos resolver el proceso que va a evaluar, resolver las características de la estabilización de ese proceso y los objetivos que se enmarcan y qué es lo que se espera ya de este proceso. Al menos yo debiera pensar en que un indicador debiera al menos tener claridad en esos elementos. Porque si no tiene claridad en esos elementos, la manera de construirlo, y cuando esté listo, incluso cuando yo lo esté trabajando, me va a dejar la sensación de que no sé si me está diciendo lo que yo quiero o no escuchar. ¿Ya? Entonces yo debiera tener claridad, al menos en lo que voy a medir, en cómo se desarrolla, si está estabilizado ese proceso, si tiene objetivos y en qué objetivos se enmarca, cuál es el desempeño esperado. Uno podría decir incluso hasta costos, podría resolver quiénes son los responsables. Uno podría colocarle algunos elementos incluso más estrictos al desarrollo de esta construcción de indicadores. Es una pregunta que surge siempre. ¿Cuántos indicadores debo tener? Porque acabamos de decir, nos llenamos de indicadores. ¿Ya? Al menos usted debiera tener ciertos indicadores que informen acerca de los insumos que requiere para generar un proceso, acerca del proceso mismo y acerca del resultado de ese proceso. O sea, el resultante. ¿Ya? Al menos debiera tener tres de ellas. Podría no tener un indicador de impacto, porque a veces en salud específicamente es muy difícil medir impacto. Si yo quiero tener indicadores para el proceso de esterilización de material quirúrgico de cirugía traumatológica, probablemente un indicador de impacto de las cirugías traumatológicas de rodilla quizás no me va a hacer no me va a hacer mucha sintonía con lo que yo estoy haciendo. ¿Ya? Ahora, a no ser que efectivamente en este gran proceso que tiene que ver con cirugías de rodilla, tenga un indicador efectivamente de infección asociada a la atención de salud y que puedan estar asociadas al proceso de esterilización. ¿Ya? Pero eso podría reportarlo el jefe o el dueño del proceso de las cirugías de rodilla. ¿Ya? Quizás no es necesario que yo lo mida. Me va a ser un indicador útil y que yo puedo tomar de la medición que están haciendo ellos. ¿Ya? Debe limitarse ojalá a lo esencial, o sea, las cosas que a mí me son de interés. ¿Ya? Y de interés para saber si efectivamente el usuario de mi proceso está recibiendo lo que él quería recibir. ¿Ya? Ya les dije más o menos unos más indicadores, ¿cierto?, de resultados que uno podría tener de distintas fuentes. ¿Ya? Quizá ese resultado de infecciones asociadas a la atención de salud en cirugía de rodilla, material que yo esterilizo como centro de esterilización, me puede hacer un indicador del resultado de mi proceso. ¿Ya? Al menos un indicador, ¿cierto?, de actividades principales. Uno podría decir, bueno, ejemplo, formación, ¿cierto?, en esta unidad de esterilización, formación, cambio de equipo o mantenciones, ¿cierto?, o algunos elementos. ¿Ya? No más 10 indicadores, ¿cierto?, cuando los procesos son muy grandes. O sea, cuando es un programa ya que tiene muchos subprocesos. ¿Ya? Y ojalá utilizar varias estrategias de recolección y fuentes de datos. Ojo que en el requerimiento, los requerimientos previos yo les decía, ojalá que sean datos disponibles. A veces hay indicadores muy buenos, o uno piensa en generar indicadores muy buenos, pero no tiene posibilidad de recolección de información, o es muy complejo eso. Entonces, la verdad es que no me sirve construir ese indicador, aunque sea muy bonito. ¿Ya? Aunque sea casi una iluminación divina, decir, uy, si tuviéramos este indicador, la verdad es que nos cambiaría el mundo. Pero a veces simplemente es imposible medirlo. Entonces, recordar ahí, en ese contexto, que facilitan el conocimiento del desempeño del proceso, ya nos permiten identificar algunos cuellos de botella, demoras, tiempos de espera, ciertos riesgos incluso. Uno midiendo puede efectivamente, dependiendo de lo que uno quiera medir, uno puede identificar elementos, ¿cierto?, que generan daño en los procesos. Ya uno puede decir, mira, sabes que aquí me estoy demorando un poco más del desempeño esperado, de acuerdo al estándar, estoy gastando más acá, ¿cierto?, de acuerdo a los presupuestos o los pronósticos, y hay que hacer un análisis y detenerse ahí. Uno podría escuchar hoy día un montón de indicadores en todas partes. ¿Ya? Entonces la primera pregunta, bueno, ¿qué tipo de indicadores son los que yo veo? Yo aquí hice este cuadrito, ¿cierto? Faltan algunos elementos, hay varios, pero intenté hacerlo lo más simple posible.
¿Ya? ¿De dónde estamos? Desde lo más básico, desde los indicadores, procesos y resultados, que tienen que ver netamente con el control del operativo, del hacer, ¿ya? De los procesos en sí mismos, de la producción del bien o del servicio. Ahora, hay otros que tienen que ver con control de gestión, ¿cierto? Indicadores de producción, ¿ya? KPI, sucesivamente, pueden aparecer en otras partes, ¿ya? Y otros que son más arriba todavía, que tienen que ver con la filosofía de la organización, que son los de impacto, ¿ya? En general, uno lo que hace a nivel más operativo son estos resultados, estos indicadores de proceso y resultados, ya que es lo más básico de medir lo que estamos haciendo. Entonces, estos indicadores, ¿cierto? De lo operativo, ya nos miden, nos muestran un poquito el marco en el cual el proceso se está desarrollando, ¿ya? Nos permiten diferenciar cuál es la capacidad que tiene ese proceso operativo y cuál es la eficiencia del mismo, o sea, cómo se está comportando, ¿ya? Tienen estas características, entonces miden al menos estos tres elementos, ¿ya? La capacidad, o sea, realmente cuánto este proceso operativo soporta, eh, y qué elementos, ¿cierto?, yo debiera tener para un grado de cumplimiento óptimo, la eficacia, si realmente se están realizando, ¿cierto?, estas aptitudes que tienen estos procesos para ser ejecutados, y la eficiencia que es el resultado mismo, ¿ya? Asociado, por supuesto, a un bajo costo, ya que es lo que queremos todas las organizaciones. Vamos al indicador de proceso en sí mismo, ¿ya? Entonces, este indicador, ¿ya?, lo que hace es determinar un grado de eficiencia, ¿ya?, de un conjunto de actividades. Un conjunto de actividades que tienen un objetivo en común, que tienen un inicio, tienen un final, tienen una serie de insumos que requieren y tienen una serie de resultados que yo necesito esperar. Por lo tanto, lo que está haciendo este indicador de proceso es básicamente mostrándome cuál es el estado de este proceso, desde el punto de vista de la concreción de cada uno de los pasos que esto tiene y los variables, ¿cierto?, que yo puedo controlar en ese proceso. Por lo tanto, lo que me está indicando, ¿cierto?, es cómo se está desarrollando este conjunto de actividades. Entonces, nos muestra en el fondo cuál es el fluir y el desarrollo, ¿ya? Uno puede tener indicadores, ¿cierto?, de estructura, donde uno podría decir estas son las cosas que yo necesito para desarrollar el proceso, y de resultado, que es el output, ¿cierto?, final del resultado propuesto. Pero eso no me dice cómo se desarrolla este elemento. Por lo tanto, desde mi punto de vista, los indicadores de proceso son lo más importante. Entonces, lo que hacen es evaluar estas características específicas, ¿ya? Van evaluando los cambios, los progresos, ¿ya? Idealmente, ¿cierto?, describen de manera clara cómo es este proceso o los pasos o las variables, ¿cierto? Dan una idea, ¿cierto?, relativamente buena de los datos que tenemos en este proceso, ya identifican, ¿cierto?, los tiempos con los cuales se están midiendo, ya, y, ¿cierto?, estos indicadores claramente están relacionados con el indicador de resultado final. Entonces ahí tienen algunos indicadores de proceso. Por ejemplo, dice porcentaje de usuarios de maternidad que recibieron un buen trato. Lo podría valorar a través de una encuesta, ¿cierto?, en el total de usuarias, ¿cierto?, asistidas en el mes de noviembre del 2019, ¿ya? Número de pacientes o porcentaje de pacientes hospitalizados en UCI, ¿cierto?, a los que se le hizo esta pauta de prevención de escara, ¿ya? Es una parte de un proceso de hospitalización de pacientes en UCI, ¿ya?, pero una parte del proceso que debía cumplirse. Entonces, efectivamente, cuando yo mido el desempeño de este indicador, de esta parte puntual del proceso, yo lo que estoy haciendo es aumentar la probabilidad de que el resultado final, o sea, este indicador de resultado, sea bueno. ¿Cuáles son los indicadores de resultados? Son los que miden la efectividad del proceso, o sea, el grado en que ese proceso cumplió con el resultado que se postuló, que era el deseado, ¿ya? Nos permiten mostrar cosas buenas y cosas malas, ¿ya? Pero básicamente hoy día es lo que más ocupamos, porque nosotros queremos efectivamente ver un resultado. Ahora, dentro de estos indicadores de resultados uno puede ir a un elemento más grande, que es este indicador de impacto, ya que en el fondo lo que está haciendo es medir el efecto de un proceso más grande,
¿verdad? O de un programa que está conformado por un montón de procesos sobre un estado de salud. Un poco más complejo de medir, pero sigue siendo un indicador de resultado. Uno podría ser como un indicador de un outcome, ¿cierto? Impacto sobre algo. Hay algunos ejemplos de indicadores de resultados, ¿cierto? Los clásicos, las tasas de infección intrahospitalaria, ¿ya? Los de gestión de cama, ¿cierto? Los ingresos por cama, los índices de ocupación, ¿ya? Los días de estadía, ¿cierto? Sucesivamente, que en el fondo son el resultado de un proceso un poco más complejo. ¿Cómo se construyen? Es verdad que uno podría ser un poco majadero aquí en esta descripción, pero no siempre es malo hacerla, ¿ya? Em, Primero uno se establece el nombre, ¿no? O sea, efectivamente el nombre lo que, lo que describe el objeto que yo quiero cuantificar, la condición, ¿cierto?, que yo deseo de este objeto, ¿ya? Entonces, cuando yo describo el nombre, debe ser ojalá autoexplicativo, claro, y que todos lo entiendan, que todos sepan realmente qué es lo que estoy midiendo, que cualquier persona entienda cómo se mide ese indicador. Si eventualmente voy a usar alguna sigla, por ejemplo, tasa de IAS, ¿cierto? Debiera haber una descripción para que todos entiendan qué son las IAS, ¿ya? Nombre del, bueno, paréntesis, no ocurrió cuando hubo el cambio efectivamente de definición entre las infecciones intrahospitalarias, ¿cierto? IH y las IAS, ¿ya? Entonces ocurría en el primer momento en que alguien no tenía idea que eran las IAS. Entonces ahí falta un poquito de definición. Que permite identificar si hay una evolución, ¿cierto? Un cambio. O sea, si está este esperado, ¿cierto? Va a mejorar, va a ir en orden ascendente o descendente. Entonces primero te puede tomar el verbo y el sustantivo, perdón, y el sujeto del objetivo, ¿cierto? Invertir el orden, conjugarlo, ¿ya? Y ya tú automáticamente le va a dar, ¿cierto? Ahí un semi-indicador, ¿ya? Eh, Incluye alguna fase descriptiva, ¿cierto? Que dé cuenta de un periodo de tiempo, de una ubicación, ya de un nombre específico de algo para asociarlo, ¿ya? No defina, no incluya, perdón, elementos cuantitativos, porque los elementos cuantitativos son, en el fondo, los números que usted quiere después calcular. Entonces aquí hay un pequeño ejemplo, dice aquí, ¿cierto? Construir 350 metros cuadrados de pabellón en la red asistencial, ya sea un objetivo. Dice aquí, ¿cierto? Como resultado, los metros cuadrados de pabellón de la red asistencial construido. Ahí lo dio vuelta, ¿cierto? Entonces colocó primero el sujeto, después el verbo, ¿ya? Entonces fue una mecánica súper fácil. Uno podría, ¿cierto?, definir, a ver, ¿cuál podría ser un indicador de resultado? Ese, pues, metros cuadrados de pabellón de la red asistencial construido, ¿cierto?, sobre los metros de pabellón construido en la red asistencial, ¿cierto?, sobre el total de metros que se construyeron, ¿ya? O que estaban proyectados. Entonces, uno, ¿qué es lo que va a tener ahí? Va a obtener, en el fondo, un porcentaje de la construcción que se realizó, o sea, de lo real por sobre lo proyectado, ¿ya? Va a tener un indicador de resultado. En el otro ejemplo tiene un indicador de proceso, o sea, de un elemento que aportó para este resultado, que era el total de metros cuadrados de pabellón construido. Y dice aquí, metros cuadrados de pabellones, ¿cierto?, en la red asistencial construidos en el servicio Salud Antofagasta, o sea, en un lugar en específico, ¿ya? Y uno podría compararlo, ¿cierto?, con el total de metros cuadrados construidos en la red asistencial. O sea, los que se construyeron en la red asistencial Antofagasta, cuánto contribuyeron, ¿cierto?, al total de los metros construidos, ¿ya? Entonces ahí usted lo que vio fue este proceso de construcción y cómo fueron aportando los servicios a este resultado final. Entonces ahí tiene algunos ejemplos de construcción, ¿cierto? Está el sujeto, ahí dice kilómetros de red de vía nacional, ¿cierto? Construidos, número de cupos de educación superior generados, proyecto de investigación financiados, ¿cierto? Profesionales no médicos contratados, sucesivamente. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar un poquito
un indicador, ¿ya? O sea, de un grupo de indicadores, ¿cierto?, cuál usted debiera dejar. La pertinencia ya lo dijimos, ¿cierto?, que exprese que efectivamente lo que quiere medir, ¿ya? La funcionalidad, que efectivamente lo pueda medir, ¿ya? Usted tiene la posibilidad operativa de medirlo. La disponibilidad, que usted pueda alimentar ese indicador, o sea, que la información efectivamente esté disponible. ¿Mm? Que sea confiable, o sea, debiera evaluar de dónde vienen estos datos, si fueron recolectados de manera confiable y si están todos los datos disponibles o no. Y que sea útil, que sea un indicador efectivamente relevante para resolver lo que usted quiera medir. ¿Ya? Entonces ahí tiene más o menos un paquete de algunos elementos. ¿Cómo seguimos indicadores? ¿Ya? Hay dos elementos distintos y que a veces en la discusión se tienden a confundir. Uno es el monitoreo y otro es la evaluación. ¿Ya? La evaluación es el resultado final, ya la medición de indicadores. Ya la evaluación lo que me está diciendo es si yo fui capaz de resolver lo comprometido. ¿Ya? El monitoreo es lo que me permite ir cambiando, ¿ya? Ir proponiendo de que frente a un resultado que yo obtenga un indicador, quizá ir generando algunos elementos de mejora. ¿Ya? Entonces, la clave en el fondo, ¿cierto? Diría yo desde mi punto de vista, es monitorear. ¿Ya? Porque el monitoreo en el fondo no solo me da el resultado del desempeño, sino que me da la oportunidad de ir adelantando acciones para que ese desempeño al final sea mejor. Entonces, dice ahí estos periodos específicos de tiempo. ¿Ya? Recuerde, uno a veces también cae en la tentación de querer medir todo de forma bien continua. ¿Ya? Pero acuérdese que medir indicadores tiene un costo en tiempo, ¿cierto?, en análisis, etcétera, etcétera. Entonces, a veces medir o sacar una foto muy cotidiana no me permite ver los cambios. Entonces, yo debiera proponer al menos que esta medición de indicador sea con el tiempo prudente que me permita a mí tomar acciones de. Si yo estoy evaluando un proceso que se resuelve en un año, claramente tomar mediciones trimestrales me serviría para generar momento de cambio. Pero si yo voy a evaluar un proceso que demora una semana en desarrollarse, claramente no me va a servir tomarlo en un mes. ¿Ya? Probablemente voy a necesitar mediciones o monitoreo del indicador diariamente o cada 2 días. ¿Mm? Eso ya lo vimos. Ojalá establecer metas de. ¿Ya? Perdón. Lo vimos con la diferencia de que yo les coloqué ahí, ¿cierto? Para que hagan la concordancia con la lámina anterior, yo les coloqué, le agregué tiempo, ¿ya? Y coloqué la misma construcción del indicador, ¿cierto? Un indicador de proceso, un indicador de resultado, cuál era el objetivo del indicador, pero en un periodo de tiempo, ¿ya? X. Entonces, claramente ahí yo les propongo la medición semestral o la medición anual, ¿cierto?, del resultado final. Idealmente debe establecer algunas metas. O sea, usted debiera decir, veamos, eh, tengo el objetivo de mi indicador y yo debiera proponer cuánto acepto de resultado, ¿cierto? O cuál es la meta a la cual quiero llegar. Entonces uno puede proponer en la medición de un indicador un umbral de cumplimiento que puede ir avanzando en el tiempo incluso, o simplemente un estándar y decir esto es lo que yo debo conseguir sí o sí. Ejemplo X, ¿cierto? Es que cuando uno en lo más común quiere proponer, por ejemplo, indicadores de medición de infecciones, uno claramente quiere llegar al estándar cero, o sea, cero infecciones en los procesos de atención, ¿ya? Pero es muy difícil llegar a un estándar cero. Entonces uno propone cierto umbral de cumplimiento. Yo voy a aceptar al menos de que no va a haber más de un 1%, ¿cierto?, de infecciones asociadas a la atención de salud en este proceso operatorio X, por ejemplo. ¿Ya? Entonces al menos yo podría proponer cuánto es mi nivel de aceptación. Entonces, ¿cuáles son las características de estas metas, ¿cierto?, que especifiquen este desempeño? ¿Ya? O sea, que se expresen en medidas que yo me sean claras y me digan, me den información. Que propongan una fecha, al igual que los objetivos yo en algún instante tengo que evaluar y evaluar su grado de cumplimiento. ¿Ya? Ojalá usar una hoja, ¿cierto?, que me describa los
elementos importantes de este indicador y cuáles son las metas. ¿Mm? O sea, que efectivamente me digan si yo tengo un indicador, ya el que estábamos conversando, por ejemplo, que era el de infección asociada a la atención de salud, ¿ya? Y donde mi umbral de cumplimiento es no tener más del 1% de infecciones asociadas a la operación de prótesis de rodilla, ¿cierto? ¿Qué es lo que debe ocurrir cuando yo tengo 2% de infecciones? ¿Qué es lo que debe ocurrir cuando yo tengo un 1%? ¿Qué es lo que debe ocurrir cuando yo alcanzo un 0% de infecciones? Entonces me describe un poco cuáles también son mis acciones. Entonces ahí tienen, por ejemplo, un pequeño ficha de indicador, ¿ya? Que tiene que ver aquí con cumplimiento de higiene de mano, ¿ya? Por ejemplo, entonces ahí yo propongo un umbral. Mire, sabe que al menos el 90% de los profesionales, ¿cierto?, cumple con la norma de higiene de mano, ¿ya? Sobre el total de pacientes a los que son ellos expuestos. Ese es mi umbral. Si uno podría describir un estándar, el estándar claramente debiera ser el 100%. O sea, de que todos efectivamente cumplan un protocolo de higienización, ya con solución hidroalcohólica, por ejemplo. ¿Ya? Pero al menos yo podría aceptar el 90%. ¿Por qué? ¿Cómo llego a este umbral? Porque según la literatura, ¿cierto? Cuando yo tengo tasas, ¿cierto?, de uso de soluciones hidroalcohólicas de menos del 90%, la cantidad de infecciones en los pacientes se dispara tal. Yo debiera buscar información que al menos me diga a mí por qué yo propongo este límite, ¿ya? Y si no, podría ocupar el histórico del evolutivo y decir, mire, sabe que yo nunca aquí he tenido indicadores de más del 90%. Entonces, aquí me voy a poner un 95% umbral, a no ser que yo ya haya planeado una intervención. Y tienen, ¿cierto?, los otros elementos, cada cuánto lo voy a medir, ¿ya? Y quién es el encargado, ¿cierto? ¿Cuál es la fuente de información? Eso debiera darle al menos esos elementos. Tienen otro tipo de indicadores, ¿cierto?, que son las tasas, ya que en el fondo lo que hacen es medir un poco probabilidades, ¿ya? Probabilidad de ocurrencia de un evento. ¿Ya? Básicamente se ven, los trabajamos desde la epidemiología, ¿ya? Nos dan una relación, ¿cierto?, de exposición de algún objeto a una circunstancia en un periodo de tiempo, ¿ya? En general son menos ocupadas que las proporciones, que son bastante más fáciles de medir, o que los números absolutos, que no sé si reguardan tanta información. La proporción, ¿cierto?, que básicamente es siempre la comparación con el mismo elemento, ¿ya? O sea, este variable está inserta dentro de esa variable denominador, es una parte de, ¿ya? Y el índice, que probablemente es la más compleja de todas, también, ¿cierto?, nos da una relación de exposición a un riesgo X, cuando no necesariamente es posible medir grandes causas de, ¿ya? Uno de los ejemplos más comunes, ¿cierto?, aquí es la relación que hay entre la tasa de mortalidad, ¿cierto?, que son datos que yo pueda tener, dice ahí número de muertes producidas por parto, complicación u otra, sobre el total de los embarazos ocurridos en este periodo X, ¿ya? Lo que nos da ahí la exposición al riesgo. Y en el índice, cuando lo convertimos, ¿cierto?, este número de muertes producidas por el parto o las complicaciones, ¿ya? Sobre los nacidos vivos registrados, ¿cierto? Lo que hace esto es estimar, ¿cierto?, la cantidad eventualmente de embarazos que podían haber.